Capítulo 5. Primera parte. De los maravillosos éxtasis de Catalina, y de las grandes revelaciones que recibió de Dios. Nuestro Señor, que había otorgado a su esposa una vida corporal tan extraordinaria, trató también a su espíritu de una manera maravillosa, favoreciéndola con admirables consolaciones. Su resistencia física fue sobrenatural, y tuvo su origen en la abundancia de gracia que recibió. De aquí se sigue, que habiendo hablado ya del prodigio de su existencia material, sea conveniente mencionar también los milagros, mediante los cuales fue enriquecida su alma. Desde el momento en que esta Santa Virgen sació su sed en la herida del costado de nuestro Señor, la gracia reinó tan abundante y suprema en su alma, que ella estuvo sumergida, por así decirlo, en un continuo éxtasis. Su mente estaba tan constante e íntimamente unida a su Creador, que la parte inferior de su cuerpo tenía, por lo general, en suspenso sus funciones. Millares de veces hemos sido testigos de ello. Hemos visto y tocado sus brazos y manos, tan fuertemente contraídos, que más fácil habría sido romperlos que hacerles cambiar de posición. Tenía los ojos completamente cerrados, sus oídos no percibían los sonidos por grandes que éstos fuesen, y todos sus demás sentidos corporales cesaban en su función natural. Todo esto no debe sorprendernos, si prestamos atención a lo que sigue. Dios comenzó, desde esta época, a manifestarse a su esposa no solamente cuando estaba sola, como antes, sino en público, cuando caminaba o cuando se encontraba en estado de reposo. Y el fuego del amor que ardía en su corazón era tan grande, que llegó a decir a su confesor, que le era imposible encontrar palabras para expresar lo que sentía. Un día, en el fervor de su oración, dijo con el profeta: «Crea en mí, Señor, un corazón nuevo», y rogó a Dios que tuviese a bien sacarle el corazón y la voluntad. Parece ser que entonces su divino esposo se le presentó, abrió el costado izquierdo de la santa, tomó su corazón y se lo arrancó. A partir de ese momento dejó de sentirlo en el pecho. Esta visión fue extraordinaria, y tan de acuerdo con la realidad, que cuando habló de ella a su confesor, le aseguró que no tenía corazón. El confesor se echó a reír al oírla y la reprendió por hacer una afirmación de esta naturaleza, pero ella insistió en lo que acababa de decir. «Realmente, Padre, a juzgar por lo que siento dentro de mí misma, me parece que no tengo corazón. El Señor se me apareció, abrió mi costado izquierdo, me sacó el corazón y se lo llevó». Y como insistiese el confesor en que era imposible vivir sin corazón, ella le contestó que para Dios no hay imposibles, afirmando de nuevo que ella no tenía corazón. Algunos días más tarde, se encontraba Catalina en la capilla de la iglesia de los frailes predicadores, donde solían reunirse las hermanas de penitencia. Habiendo quedado sola para proseguir sus oraciones, se disponía a volver a casa, cuando repentinamente se vio envuelta en una luz que venía del cielo, y el Salvador se le apareció teniendo en sus sagradas manos un corazón intensamente rojo, del que brotaba un fuego radiante. Hondamente impresionada por esta visión, se prosternó en el suelo. Entonces nuestro Señor se acercó, le abrió el costado izquierdo y le colocó el corazón que llevaba en la mano, diciéndole: «Hija, el otro día me llevé tu corazón, hoy te entrego el mío, y de aquí en adelante lo tendrás para siempre». Dichas estas palabras le cerró el pecho, pero, como prueba del milagro, dejó en aquel lugar una cicatriz que sus compañeras me aseguraron, más de una vez, haber visto. Cuando yo la interrogué con respecto a este punto, ella me confesó que el incidente había ocurrido en realidad, y que desde entonces, había adoptado la siguiente manera de decir: «Señor, te recomiendo mi corazón». Cuando Catalina hubo conseguido ese corazón de una manera tan dulce y maravillosa, la abundancia de gracia que poseyó su alma hizo que sus actos externos fuesen más y más perfectos,
y que se multiplicasen las revelaciones divinas en su interior. Nunca se acercaba al altar, sin ver alguna visión superior a los sentidos, especialmente cuando recibía la Sagrada Comunión. Veía entonces con frecuencia, en las manos del sacerdote, a un infante recién nacido, o a un joven de extraordinaria hermosura, y muchas veces un horno de candente fuego, en el que parecía penetrar el sacerdote al consumir la sagrada forma. Por lo general, percibía un aroma tan delicioso y penetrante cuando comulgaba, que estuvo más de una vez a punto de perder los sentidos. En el momento de acercarse al altar, se producía en su alma una inefable alegría, y su corazón latía con tanta violencia, que las personas que se encontraban cerca podían percibir sus latidos. Fray Tomás estaba advertido de esto, y como era su confesor, comprobó este detalle y lo dejó consignado en sus escritos. El ruido producido por los latidos de su corazón no tenía parecido alguno, con los sonidos que pudiera ocasionar un órgano, sino que era algo singular y completamente sobrenatural, obrando tan solo por el poder del Creador. Dijo el profeta: «Mi corazón y mi carne exultarán en el Señor. Cor meum met caro, mea exultabunt, in Deum vivum». El profeta se refiere y menciona al Dios vivo, porque la agitación, el temblor que proviene de él, purifica al hombre en lugar de producirle la muerte. Después del maravilloso cambio de corazones, anteriormente mencionado, Catalina dio muestras de haber sufrido un cambio extraordinario. «Padre», le dijo a su confesor, «¿no se da usted cuenta de que ya no soy la misma? Estoy completamente cambiada. Si usted supiese lo que siento dentro de mí. Todo lo que yo experimento está fuera de la realidad, y por consiguiente, es incomprensible». Sin embargo, Catalina trató de dar una idea acerca de ello. «Mi alma», dijo, «está tan embriagada de delicias y alegrías, que estoy asombrada de que todavía permanezca en el cuerpo. Su ardor es tan grande, que el fuego exterior no puede compararse con él, y estoy convencida de que ese fuego me refrescaría. Y este ardor obra en mí, tal renovación, de pureza y de humildad, que pienso haber vuelto a la edad de 4 años. El amor al prójimo ha aumentado en mí, de tal modo, que sería un gran placer para mí, el morir por alguien». Esto, se lo decía siempre en secreto a su confesor, ocultándolo a los demás tanto como le era posible. Estas conversaciones confidenciales dan alguna luz con respecto a la superabundancia de gracia que el Señor derramó en el alma de su fiel servidora. Si me fuese dado extenderme acerca de este punto, llenaría volúmenes. Me limitaré a citar algunos hechos que prueban, de manera más evidente, la santidad de Catalina. Entre ellos, no puedo pasar en silencio las admirables visiones que recibió del cielo. Un día el Rey de Reyes y la Reina, su madre, la visitaron, acompañados por Santa María Magdalena, con el fin de consolarla en sus tribulaciones. Nuestro Señor le dijo: «¿Qué quieres? ¿Qué elegirías, ser tuya o mía?». Catalina lloró y repuso humildemente como San Pedro: «Señor, sabes bien lo que quiero. Tú sabes que no tengo otra voluntad que la tuya, y que tu corazón es mi corazón». Entonces, le fue sugerido el pensamiento de que María Magdalena se entregó totalmente a nuestro Señor cuando bañó sus sagrados pies con sus lágrimas, y como ella sintiese entonces la dulzura y el amor que la santa experimentó en aquella ocasión, sus ojos permanecieron fijos sobre los de ella. Nuestro Señor, correspondiendo a sus deseos, le dijo entonces: «Mi hija amada, te doy a María Magdalena en calidad de madre. Puedes dirigirte a ella con toda seguridad. Yo te dejo a su cargo de una manera especial». Catalina quedó llena de profunda gratitud, y se encomendó fervorosamente a María Magdalena, suplicándole con la mayor humildad que velase por su salvación, puesto que el Hijo de Dios la había dejado bajo su tutela. A partir de este momento,
tuvo una gran devoción hacia la santa, y siempre la llamaba su madre. Me parece que en estas relaciones de Catalina con la Magdalena, hay un significado especial que debemos tener en cuenta. Esta santa pasó 33 años de su vida, en la cueva de una roca, sin tomar alimento y en continua contemplación. Estos años representan la vida de nuestro Señor sobre la tierra. Catalina, a partir de esta aparición, hasta cumplir los 31 años, edad a la que murió, estuvo tan absorbida en la contemplación divina, que no tenía necesidad de tomar alimento, y vivió únicamente de las gracias que superabundaban en su alma. María Magdalena fue llevada 7 veces cada día al cielo por los ángeles, y contempló los secretos de Dios. Catalina estuvo continuamente extasiada en la contemplación celestial, y su cuerpo fue levantado de la tierra en presencia de multitud de testigos. Durante estos éxtasis vio cosas admirables, y le fueron reveladas las verdades más sublimes. Yo la vi un día fuera de sus sentidos, y la oí hablar en voz muy baja. Me acerqué, y escuché que decía en perfecto latín: Vidi arcana Dei. He visto los secretos de Dios. No agregó nada a esta frase, sino que prosiguió diciendo: he visto los secretos de Dios. Mucho tiempo después, cuando hubo vuelto al uso normal de los sentidos, todavía repitió las mismas palabras. Yo quise saber por qué. Madre, le dije, ¿por qué repite constantemente las mismas palabras, y no nos explica su significado hablando de la manera corriente? Me es imposible, contestó, decir algo más o decir eso mismo de otra manera. ¿Pero por qué? Usted suele decirme lo que Dios le revela, aun cuando no se lo pregunte. ¿Por qué se niega pues a contestar, ahora que se le ha preguntado? Porque tendría que reprocharme el pecado de vanagloria, contestó ella, si intentase explicarle lo que he visto. Me parece que si intentase decirlo con mi lenguaje, sería algo así como una blasfemia contra Dios y que lo deshonraría. Hay una distancia tan grande entre lo que mi espíritu ha contemplado, y lo que yo pudiera decir, que obraría como una falsificadora al intentar expresarlo. Por consiguiente, no intentaré describirlo. Lo único que puedo decir es que eran cosas inefables. Era a mi manera de ver, una cosa muy natural, que la divina providencia hubiese querido unir a Catalina con María Magdalena, y con los lazos de madre e hija, porque ambas se parecían en sus abstinencias, en su amor y en sus contemplaciones. Cuando Catalina hablaba de este favor, solía decir que una pecadora había sido entregada, en calidad de hija, a una santa que antes había pecado, con el fin de que la madre, recordando la fragilidad de la humana naturaleza, y la infinita misericordia de Dios, sintiese mayor compasión por su hija, y obtuviese su perdón. El hermano Tomás, su primer confesor, refiere en los apuntes que dejó acerca de esta visión, que le parecía a la santa, que su corazón había penetrado en el costado del Señor, para unirse y fundirse en el corazón de Él. Sentía que su alma se disolvía en las llamas de su amor, y exclamaba para sus adentros: Dios mío, has herido mi corazón. Dios mío, has herido mi corazón. Fray Tomás dice que esta aparición tuvo lugar en el año de 1370, en la fiesta de Santa Margarita, Virgen y Mártir. El mismo año, al día siguiente, que es San Lorenzo, su confesor, temeroso de que los sacerdotes, que estaban celebrando la Santa Misa, se distrajesen al oír sus sollozos y suspiros, le recomendó que tratase de dominarse cuando estuviese cerca del altar. La obediente Catalina permaneció apartada, pidiendo a Dios hiciese conocer a su confesor la dificultad que tenía de ocultar esas manifestaciones externas del amor de Dios. El confesor declaró que sus ruegos habían sido tan bien escuchados, que él, en lo sucesivo, jamás volvió a hacerle semejante recomendación. Yo quiero pensar que esto fue debido a la humildad de él,
así como al haberse convencido, por una feliz experiencia, lo imposible que es reprimirse cuando el alma está entregada a semejantes transportes. Catalina, que en ese momento se encontraba lejos del altar, experimentó ardientes deseos de recibir la Sagrada Comunión. Su corazón gritaba muy alto, si bien sus labios le decían en voz baja: «¿Cuántos deseos tengo de recibir el cuerpo de mi divino Salvador?». Para satisfacer este deseo se le apareció nuestro Señor, y acercándose a ella, permitió que aplicase su boca a la herida de su sagrado costado, facilitándole así que saciase el deseo de recibir su cuerpo y su sangre divinos. Catalina aspiró en la sagrada fuente, y bebió a grandes tragos, y la dulzura que experimentó su espíritu fue tan grande, que creyó estar a punto de morir. Como su confesor le preguntase qué era lo que sentía en esos instantes, ella le contestó que le sería imposible dar una idea acerca de ello, en forma tal que él pudiese comprenderlo. El mismo año, en la fiesta de San Alejo, le ocurrió también una cosa maravillosa. Mientras se encontraban orando, en la noche que precede a dicha festividad, suspiró interiormente por recibir la Sagrada Comunión, revelándosele entonces que la recibiría al día siguiente. Es de advertir que frecuentemente se veía privada de este favor, debido a la negligencia de las personas que por aquel entonces dirigían la congregación. Tan pronto como recibió esta promesa, pidió al Señor que tuviese a bien purificar su alma, para hacerla más digna de recibir un sacramento tan grande. Inmediatamente, sintió que descendía sobre su espíritu una sangre mezclada con fuego, y que esta lluvia lavaba su alma de una manera tan completa, que penetraba hasta su cuerpo y que barría no solamente las manchas, sino hasta el mismo principio del mal. Cuando llegó el amanecer, la enfermedad que sufría se agravó en tal forma, que nadie pensó pudiera estar en condiciones para levantarse y dar un solo paso. Pero Catalina, recordando lo que le fue prometido, depositó su confianza en Dios, se levantó y dirigió sus pasos a la iglesia, con gran asombro de cuantos la vieron. Cuando llegó al templo y ocupó su lugar en la capilla, ubicada al lado del altar, recordó que sus superiores no le permitían recibir la comunión indiscriminadamente, sino tan solo de manos de aquellos que podían celebrar la misa. Entonces, deseó que llegase su confesor para celebrar el santo sacrificio en el altar, ante el cual se encontraba ella orando. Y Dios le demostró lo grato que le era satisfacer los deseos de su sierva. Su confesor dejó consignado en sus escritos que aquel día no tenía intención de celebrar misa, y que ignoraba por completo la llegada de Catalina a la iglesia, pero que de pronto la gracia tocó en su corazón, inspirándole una atracción tan grande hacia los santos misterios, que se levantó sin tardanza, y fue a celebrar la misa al altar donde estaba la santa, a pesar de que no era este donde solía hacerlo. Una vez aquí, se encontró con su hija espiritual, quien le pidió la Sagrada Comunión, comprendiendo entonces él, que había sido instrumento de la divina providencia. Cuando Catalina avanzó hacia el altar, tenía el rostro enrojecido, brillante, y bañado en lágrimas, recibiendo la Santa Comunión con un fervor tal, que conmovió profundamente a su confesor, llenándole de admiración. Ella, una vez recibida la hostia santa, quedó totalmente absorta en Dios, perdida en la embriaguez de las comunicaciones celestiales, y así estuvo todo el día, aun después de haber recuperado el uso de sus sentidos. A la mañana siguiente, el confesor le preguntó por lo que le había ocurrido al recibir la comunión, pues tenía la cara encendida. A lo que ella contestó: «Padre, no sé de qué color tenía la cara, pero le aseguro a usted, que en el momento en que estoy recibiendo la Sagrada Eucaristía, mis sentidos no disciernen nada material, pero mi alma contempla una belleza tan grande y siente una dulzura tan intensa, que no encuentro expresiones con que describirlo. Lo que contemplo entonces me atrae en tal forma, que las cosas de la tierra me parecen polvo y vacío,
y esto no solo con respecto a las riquezas y a los placeres sensuales, sino también a las alegrías de la mente y el corazón. He pedido a Dios que me prive de eso por completo, a fin de estar en mejores condiciones de poseerle a Él y agradarle. He pedido a Dios que me quite mi voluntad y me dé la suya, y misericordiosamente escuchó mi oración, porque me contestó así: hija mía queridísima, yo te doy mi voluntad, y la prueba de esto será, que ningún acontecimiento exterior podrá turbar tu espíritu. Esta promesa de Dios se cumplió, pues cuantos la conocieron están acordes en atestiguar, que a partir de ese instante, Catalina estuvo siempre satisfecha cualesquiera fuesen las circunstancias que la rodeasen, aun las más adversas y contradictorias. En esta ocasión dijo Catalina a su confesor: Padre, ¿sabe usted lo que hizo hoy nuestro Señor en mi alma? Se condujo como una tierna madre con su hijito muy amado. La madre extiende los brazos a corta distancia de él, como para excitar su deseo, y cuando el niño ha llorado unos instantes, sonríe, le alza, le estrecha en sus brazos apretándolo dulcemente contra su corazón, y luego satisface la sed que tiene de alimentarse en su pecho. Nuestro bendito Señor hizo lo mismo conmigo, me mostró a distancia la herida de su costado, y el deseo que se despertó en mí, de poner allí mis labios, me produjo abundantes lágrimas. Él se rió durante unos instantes de mi angustia, luego se acercó a mí, tomó mi alma en sus brazos, y colocó mi boca en su sagrada herida. Entonces le fue dado a mi alma satisfacer sus deseos, introducirse en su pecho y gozar allí de delicias celestiales. Si usted pudiese comprender esto, quedaría asombrado de que mi corazón no hubiese quedado consumido de amor, y que yo siguiese viviendo, después de haber experimentado semejantes ardores santos. El mismo año, el 18 de agosto, Dios manifestó nuevamente su poder en Catalina. Comulgó la santa por la mañana, y en el momento en que el sacerdote, teniendo en la mano la sagrada hostia, decía las palabras rituales: Señor, no soy digno, ella oyó una voz que contestaba: y yo soy digno de entrar dentro de ti. Cuando hubo recibido la sagrada comunión, le pareció que así como el pez cuando está en el agua, es penetrado por esa misma agua, su alma estaba en Dios y Dios estaba en su alma. Estaba tan absorbida por su Creador, que apenas pudo caminar para entrar en su celda. Una vez que estuvo en ella, se tiró sobre las tablas que le servían de lecho y permaneció allí largo tiempo sin movimiento. Luego su cuerpo se elevó en el aire, y así estuvo sin ninguna clase de sostén. 3 personas, cuyos nombres daré, fueron testigos de este prodigio y han afirmado haberlo visto. Al cabo de un largo rato, el cuerpo descendió de nuevo hasta tocar la cama y entonces ella empezó a decir en voz baja cosas tan dulces y admirables, que sus compañeras al oírlas, no pudieron contener las lágrimas. Luego oró por varias personas, entre las cuales figuraba su confesor, que en aquel instante se encontraba en la iglesia de los frailes predicadores, y no pensaba en nada que pudiese producir en él un fervor tan extraordinario como el que sintió entonces. Según el confesor mismo escribió, en aquel momento, no estaba dispuesto para experimentar una devoción sensible. Pero repentinamente, mientras estaba orando, se efectuó en su alma un cambio maravilloso, quedando envuelto en una oleada de fervor tan extraordinario, que no recordaba haber sentido jamás nada semejante, lo que le hizo pensar, ¿de dónde podría venirle una gracia tan grande? Mientras estaba en estas reflexiones, una de las compañeras de Catalina fue por casualidad a hablarle, y le dijo: Padre, a tal hora Catalina oró fervorosamente por usted. Entonces el confesor comprendió por qué, a esa misma hora, había sentido un fervor semejante. Pidió entonces a la persona que le hablaba, le informase más detenidamente, y ésta le dijo que en su oración hecha por él, y por otras personas, Catalina había pedido a Dios la eterna salvación de las mismas, y que su pedido fue tan insistente,
que terminó por extender la mano diciendo: «Prométeme, Señor, que se la concederás». Y mientras aún tenía la mano extendida, dio muestras de experimentar un gran dolor que la obligó a exclamar, dando un suspiro: «Alabado sea nuestro Señor Jesucristo». Esta exclamación era frecuente en ella cuando experimentaba algún gran dolor. Su confesor fue a visitarla, y le pidió que le contase la visión que había tenido. Catalina se vio en la obligación de obedecer, y después de haber contado lo que se ha referido anteriormente, agregó: «Cuando rogué por la eterna salvación de usted, Dios me prometió, pero yo quería tener una señal de que había sido otorgada mi petición, y entonces le dije: Señor, dame una señal de que lo harás, y él me contestó: extiende la mano». Yo la extendí. Él tomó un clavo y colocando la punta en el medio de mi mano, apretó con tanta fuerza, que me pareció sentir la mano traspasada. El dolor que experimenté fue, a mi parecer, tan grande, como si me hubiesen clavado en la mano el clavo mediante un martillo. Desde ese momento, a Dios sean dadas gracias, tengo su sagrado estigma en mi mano derecha. Nadie lo ve, pero yo lo siento y me produce continuamente un gran dolor. A continuación, voy a referir algo que ocurrió mucho tiempo después, en la ciudad de Pisa, y esto en mi presencia. Cuando Catalina fue a este lugar, la acompañaron varias personas, yo entre ellas. Ella recibió hospitalidad en la casa de un vecino del mismo, situada cerca de la iglesita de Santa Cristina. Un domingo, celebré yo allí la Santa Misa, y le di la Sagrada Comunión. Catalina permaneció durante mucho tiempo en éxtasis, según solía. Nosotros esperamos hasta que hubo recobrado el conocimiento, con el fin de recibir de allá algún consuelo espiritual. De pronto vimos que su cuerpo, que estaba postrado en el suelo, se elevaba un poco, se arrodillaba y extendía las manos y los brazos. Tenía el rostro encendido, y permaneció mucho tiempo inmóvil y con los ojos cerrados. Luego, como si hubiese recibido una herida mortal, vimos que caía al suelo y adoptaba la postura que tenía antes, permaneciendo así hasta que recobró el uso de los sentidos. Entonces me llamó y me dijo en voz baja: «Padre, le anuncio que por la merced de nuestro Señor, yo llevaré en mi cuerpo sus sagrados estigmas». Yo le contesté que sospechaba algo extraordinario, después de haber visto lo que había ocurrido durante su éxtasis, y le pregunté qué le había hecho nuestro Señor. «Vi», me contestó ella, «a nuestro Salvador crucificado, que descendía sobre mí, envuelto en una gran luz. El esfuerzo que hizo mi espíritu para ir a su encuentro, fue lo que hizo que mi cuerpo se levantase del suelo. Luego, procedentes de las 5 aberturas de las heridas de nuestro Señor, vi que se dirigían hacia mí otros tantos rayos color de sangre, los cuales avanzaron hacia mis pies, mis manos y mi corazón. Yo comprendí el misterio y exclamé: «Señor, mi Dios, te ruego que estas cicatrices no aparezcan exteriormente en mi cuerpo». Mientras yo estaba hablando, los rayos sangrientos se hicieron brillantes, adquiriendo el aspecto de luz, llegando en esa forma hasta las mencionadas partes de mi cuerpo. Entonces yo le pregunté: ¿y uno de esos rayos de luz no llegó hasta su costado derecho? Ella me contestó: «No, hasta el izquierdo, y directamente encima de mi corazón». La línea luminosa que emanaba del costado derecho del Señor no llegó hasta mí de una manera oblicua sino directa. «¿Siente usted», interrogué de nuevo, «un dolor agudo en cada uno de esos lugares?» Ella me contestó lanzando un profundo suspiro: «Siento en esos lugares, y sobre todo en el corazón, dolores tan violentos, que me parece no podría vivir en este estado, a no ser por un nuevo milagro del Señor». Estas palabras me llenaron de angustia, y traté de ver si exteriormente se notaban en ella signos de estos dolores. Cuando Catalina hubo terminado de hacerme las confidencias anteriormente consignadas,
salimos de la capilla con el fin de dirigirnos a la casa donde ella habitaba. Apenas llegamos se retiró a su habitación, donde ella cayó sin sentido. Todos nos reunimos a su alrededor, y viéndola en tal estado, lloramos por miedo de perder a una persona a quien tanto amábamos en el Señor. Nosotros habíamos presenciado con frecuencia los éxtasis que la privaban del uso de los sentidos, y que también pesaban sobre su cuerpo, pero jamás la habíamos visto sometida a una suspensión tan completa de sus fuerzas vitales. Un poco después volvía en sí, y entonces me repitió estar segura de que si Dios no venía en su ayuda, moriría pronto. Yo reuní inmediatamente a sus hijos espirituales, y les pedí con lágrimas que uniesen sus oraciones para que Dios nos conservase, algún tiempo más, a nuestra amada Madre y Maestra, y que no nos dejase huérfanos en medio de las tempestades del mundo, antes de encontrarnos bien fortalecidos por la virtud. Todos prometieron hacerlo. Fueron a donde estaba ella y deshechos en lágrimas, le dijeron: «Madre, nosotros sabemos que languideces por la presencia de tu esposo. Pero tu recompensa está asegurada. Ten compasión de nosotros, que somos todavía demasiado débiles para ser abandonados al furor de las olas. Sabemos que tu amado esposo nada niega al fervor de tus plegarias, y te rogamos le pidas que no nos prive de tu presencia, porque podemos perdernos si cesas de conducirnos. Sabemos que no merecemos ser oídos, pero tú, que tan ardientemente deseas nuestra salvación, obtén para nosotros lo que nosotros no podemos obtener». Ella contestó a nuestras lágrimas y lamentaciones: «Hace ya mucho tiempo que he renunciado a mi voluntad propia, y que no quiero ni para mí ni para los demás, sino lo que quiere Dios. Yo deseo con toda mi alma vuestra salvación, pero sé que Él, que es la salvación, os la puede asegurar mejor que ninguna criatura de este mundo. Por consiguiente, dejad que se cumpla su voluntad, en esta como en todas las cosas. Sin embargo, le pediré que haga lo que mejor sea». Al oír estas palabras, quedamos sumidos en la más profunda aflicción, pero Dios, Todopoderoso, tuvo en cuenta nuestras lágrimas, pues al día siguiente, Catalina me hizo llamar para decirme: «Parece que el Señor está dispuesto a atender vuestro pedido». Todo ocurrió como ella había dicho. Al día siguiente, que era domingo, después de haber recibido la Sagrada Comunión, Catalina cayó en éxtasis lo mismo que el domingo anterior, pero su cuerpo, en lugar de parecer deprimido bajo la acción divina, dio muestras de recuperar nuevo vigor. Sus compañeras quedaron asombradas, al ver que no sufría tanto como en los otros éxtasis. Todo lo contrario, pareció revivir y recobrar las energías perdidas. Entonces les dije que esperaba, de acuerdo con la promesa hecha el día anterior por la santa, que nuestras oraciones para que Dios la conservase entre nosotros hubiesen sido escuchadas por el Señor. Ella ardía en deseos de reunirse con su esposo, pero era necesario que volviese sobre sus pasos, a fin de no abandonarnos a nosotros en nuestra miseria. En efecto, cuando Catalina se recobró de su éxtasis, estaba tan fuerte, que ninguno de nosotros dudó que nuestras oraciones habían sido escuchadas favorablemente. Oh, Padre de las mercedes, ¿qué no harías tú, por tu fiel servidora y por tus amados hijos, si tan compasivamente te conduces con aquellos que te han ofendido? Y para estar más seguro de que no eran vanas nuestras conjeturas, le dije: «Madre, ¿continúas sufriendo los mismos dolores en las heridas que recibiste?». Entonces ella me contestó: «El Señor ha oído vuestras plegarias, con gran sentimiento de mi alma. No solamente no me causan dolor mis heridas, sino que me sostienen y fortifican. Siento que lo que antes me debilitaba, ahora me da fuerzas». He referido esto con tantos detalles, para relacionarlo con otros favores celestiales recibidos por esta santa alma, y agrego, que los pecadores que oran por su salvación, son escuchados por aquel
que desea en su amor la salvación del mundo entero.